No va a salir. ¿Cómo? Me sale la opción, dice, va a empezar a grabar, entonces me sale la opción, entendido o salir de la reunión. Así, sí. Listo, listo. Yo después corto esta parte. Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra. Soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy nos acompaña la señorita Juliana Díaz, quien es licenciada de la Universidad Industrial de Santander. ¿Tú de qué eres licenciada? Yo ¿De soy lenguas? licenciada en español, No, español y pero ¿sí se literatura. llama así? Español y literatura. Eso, yo iba a decir que Licenciada en español. letras y literatura. Bueno, ok. Español y literatura. Español y literatura. Listo, pues. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra. Soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta. Está. Ok, ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra y el día de hoy, no, ¿qué estoy hablando? Ya, chisas, no voy a salir de aquí nunca. Ya, no más. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Sierra Parra. Soy estudiante del programa de licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada y señorita Juliana Díaz, licenciada graduada de la Universidad Industrial de Santander en el programa Español y Literatura. El día de hoy vamos a estarle haciendo algunas preguntas, 15 preguntas a la señorita Juliana acerca de la didáctica y cómo la podemos usar como herramienta dentro del proceso de educación. Entonces, señorita Juliana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con nuestras preguntas acerca de este tema para que podamos reflexionar un poco acerca de lo que es la didáctica y su buen uso dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Listo, Entonces, perfecto. señorita Juliana, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué es la didáctica y cómo la llevas a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, la didáctica viene a ser una disciplina que podemos utilizar en diferentes ramas de la educación, es decir, nos ayuda a los docentes a planear de manera estratégica cada uno de los aprendizajes de enseñanza-aprendizaje que se dan en el aula de clase, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Se viene a usar en todos los implementos necesarios para la preparación de la clase. La didáctica se utiliza desde el primer momento que yo voy a pensar en el proceso de la clase, en la planeación. Siempre se debe planear cada uno de los elementos y cada uno de los procesos. Por ejemplo, el proceso de motivación, la entrega de los elementos de aprendizaje que se van a realizar y evidentemente la comprobación del aprendizaje, ese momento evaluativo que tiene que tener y debe tener cada una de las clases para verificar el aprendizaje o posibles dudas que el estudiante pueda tener. Ok, muchas gracias. Entonces, partiendo de este punto de la definición de didáctica, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué elementos debe o tiene en cuenta usted, su persona, para diseñar el material pedagógico de sus clases partiendo desde la didáctica? Bueno, hay que tener en cuenta que uno debe conocer al grupo al cual se dirige. Entonces, cuando uno está reconociendo precisamente a un grupo de estudiantes nuevos, se hace un proceso en el cual uno va a reconocer las capacidades, habilidades y posibles dificultades que puedan presentar. Después de ese proceso de reconocimiento del aula de clase, se procede a hacer un proceso de andamiaje. Ese pues es el que me baso en mis clases y en mis procesos didácticos en el cual pues se parte de los presaberes del estudiante. Independientemente sabemos que todo niño tiene aprendizajes previos de cualquier situación. Lo que se hace como tal a través del proceso de andamiaje es hacer un proceso de asociación a través de esos presaberes para llegar precisamente al punto como tal de reconocimiento de ese nuevo aprendizaje. Todo con el ánimo de que si parte, un ejemplo, de la categoría gramatical de los sustantivos, todos reconocemos
los niños pequeños y los adolescentes y adultos reconocemos los nombres. Partiendo precisamente de esa idea, se puede ir vinculando a elementos un poquito más concisos, como las clases, los usos, la identificación en la estructura oral y también en la escrita. Ok. Y teniendo en cuenta que cada niño es diferente y que debemos tener en cuenta el grupo al que nos estamos dirigiendo, ¿qué o cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza para la enseñanza de su área, en este caso el español? Bueno, ya reconociendo el grupo, los estudiantes y la forma en que aprende cada uno de ellos es completamente diferente. Entonces, lo que para algunos funciona, para otros probablemente no va a servir de la misma manera. Es así que uno, de una u otra forma, tiene que manejar diferentes tiempos y diferentes procesos de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Algunos estudiantes van a recoger las ideas de manera muy rápida, en cambio a otros les va a costar, les va a conllevar como tal un poco más de tiempo. Por eso, lo primero que se hace en un proceso de aprendizaje, en una clase, es primero motivar a los estudiantes y sobre todo establecer de que cualquier pregunta, así sea la más simple, viene a ser interesante para la clase, viene a ser como tal ideal para resolver y reafirmar cualquier duda que nosotros tengamos, generando precisamente ese ambiente en el cual el niño sienta de que el error no viene a ser como tal nada negativo, sino es un espacio de aprendizaje, se puede dar ese ambiente para que el niño se sienta confiado a través de juegos, canciones, que el adolescente se sienta confiado a través precisamente de elementos que sean compatibles con la edad, con el tiempo en el cual se está manejando. Entonces, las estrategias pueden variar a partir de la temática y también de la edad. Entonces, podemos manejar diferentes temáticas a través de juegos, de movimiento. Si se están aprendiendo diferente, digamos, los tiempos verbales, entonces se puede señalar a través de las acciones que ellos vayan ejecutando a través de juegos, se puede identificar el tiempo verbal en el cual se está manejando la acción. Ya en los estudiantes un poquito que son más grandes, se puede identificar a través de elementos ya algo más visuales, a través de documentales, a través de creaciones que ellos pueden realizar y evidenciar precisamente esos tiempos verbales que se pueden encontrar. Claro está que pues cada uno va a tener pues la intensidad y la parte de complejidad teniendo en cuenta el nivel y la edad que ellos tengan. Claro, es entendible que no solo se maneja una estrategia en un aula de clase, sino diferentes estrategias, eh, dependiendo del tema, de la edad y bueno, también del contexto en el que nos encontremos. Bueno, para continuar, la cuarta pregunta es, teniendo en cuenta que un proceso consciente es aquel que es desarrollado con intenciones explícitas y determinadas, ¿considera que la educación también compone un proceso consciente? Es decir, ¿considera que la educación se da con intenciones explícitas y determinadas? Se debe dar. No solamente cuando yo estoy en el aula de clase, partiendo de grado primero a grado 11 o ya a personas ya universitarias, hay que establecer cuál es el propósito en el cual se va a desarrollar esa clase. Señalarles precisamente que si vamos a reconocer verbos, vamos a reconocer la idea principal, vamos a reconocer el objetivo que viene a decirnos el texto, vamos a identificar si las preguntas van a ser literales, inferenciales o valorativas. El proceso de educación y el proceso de aprendizaje debe ser consciente por parte del docente que tiene que hacerlo evidente y el estudiante para reconocer y saber cuál es el propósito del cual se encuentra allí, o si no, precisamente va a caer en desviarse, en distraerse con facilidad, y esto no solamente afecta a los niños, sino también nos afecta a los adultos. Cuando no conocemos el propósito de algo, simplemente vamos perdiendo el interés en dicho proceso. Es así que el proceso de aprendizaje en cualquier momento de la clase, en una clase, debe ser claro. Bueno, vamos a identificar algo que es fundamental en los procesos de aprendizaje, desde que están pequeños hasta que están grandes, es poner desde el principio el proceso que se va a realizar. Es ahí donde aparece la pregunta de los niños y sé que en algunos casos resulta ser algo como incómoda de, profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Claro, ellos deben conocer el propósito de dicha clase, de dicho momento de aprendizaje para estar pendiente de cada esos momentos. Entonces, es fundamental que nosotros generemos y evidenciemos el propósito
para que ellos sean conscientes de lo que nosotros queremos aprender y lograr en ese encuentro. Claro, es cierto. Y es cierto también que al no tener un objetivo claro, el docente, tanto los docentes como el estudiante, puede caer en una pérdida del objetivo, en un desinterés y en simplemente no obtener nada luego del proceso que se realiza. Vamos a continuar con, considera importante el uso de los diferentes componentes de la didáctica, tales como el problema, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio y evaluación dentro del proceso educativo y la planeación de su clase. Bueno, yo creo que desde el primer momento en que nosotros nos enfrentamos como tal a la planeación de una clase, todos estos procesos se ven evidenciados. Y cuando estamos en la ejecución de la misma, se ven necesarios. Muchas veces pasa de que el docente, por avanzar en los diferentes temas, temáticas que se están tratando, pues se llega al punto que se va a desarrollar. Pero muchas veces pues no consideramos que los estudiantes vienen de estar trabajando diferentes temáticas que se puede como tal desviar de lo que se está presentando en el ahora de que entró el nuevo profesor. Entonces, por eso es importante que cada uno de los momentos sean muy claros, animar a la clase, ya sea por medio, en parte, digamos, una narración, cuando pues estamos enseñando el español como lengua extranjera, presentar una canción, algo precisamente que vaya todo guiado a un punto en particular. Entonces, como ya había señalado, el momento de la clase debe ser un momento en el cual lleva al estudiante a reconocer y a aprender esos elementos que son necesarios y ese objetivo para el cual se hizo esa clase. En las instituciones se hacen los procesos de manera lineal, es decir, una clase va ligada con la otra precisamente para lograr que se comprenda una temática de un mayor tamaño. Por ende, es que nosotros debemos hacer procesos en los cuales el estudiante reconozca que ese tema, que esos elementos ya fueron tratados. Entonces están los procesos de motivación, luego están los procesos en los cuales se van a vincular nuevos saberes y por ende algo fundamental que debemos evidenciar en la clase es la evaluación, es el proceso donde nosotros vamos a identificar si el estudiante ha logrado comprender o es necesario reforzar estos saberes en un siguiente encuentro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es cierto que en muchas instituciones o muchos docentes restan importancia a algunos de estos elementos porque creen que son sosos, anticuados, aburridos, pero muchos de ellos no dan cuenta o no se dan cuenta de que pueden hacer uso de estas herramientas de una forma más actualizada, más innovativa y producen buenos resultados dentro del grupo. Entonces es importante hacer uso de estas herramientas, como usted lo plantea. Vamos a continuar con cómo cree que un docente puede encontrar el método correcto para enseñar a sus estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es un sujeto totalmente diferente, como usted ya anteriormente lo planteaba. Bueno, yo creo que este viene a ser, desafortunadamente, uno va a ir reconociendo y aprendiendo. Sí, una de las cosas que debemos tener así muy presente es que el docente está en constante aprendizaje. Estoy aprendiendo no solamente de los diferentes textos, de los diferentes programas de más que pueda como tal acceder, posgrados, especializaciones, sino que también estoy aprendiendo de mis estudiantes. Una de las formas que yo puedo reconocer es que me acerque a ellos. Es importante nosotros que quitemos esa estructura tradicional en que el maestro lo sabe todo, lo conoce todo y los estudiantes simplemente recepcionan el aprendizaje. Estamos en un tiempo en el cual nosotros, la figura del docente ha cambiado y es necesario que sea la guía. Es decir, el guía que va a ayudar a que se comprenda de mejor manera, que pueda entender cada uno de los procesos. Y eso es algo muy notable cuando un docente, en vez de ser esa figura que todo lo reconoce, todopoderoso, se convierte en un guía, viene a facilitar el aprendizaje, puesto que el estudiante está buscando comprender y no está buscando equivocarse. Entonces, la manera en que reconocemos cuál es la mejor forma de didáctica, de metodología que debemos aplicar en el aula es reconocer primero que el estudiante no es menos que nosotros, sino que nosotros somos el camino para que ellos vayan perfeccionando habilidades y capacidades que tienen ahí, pero que deben como tal trabajar para que salgan a resaltarse por completo. Algo muy valioso que menciona es
reconocer que el estudiante no es menos que nosotros y que no es un espacio vacío o una caja vacía, sino que también puede aportar al desarrollo de la clase y al desarrollo del aprendizaje. Es muy importante. Bueno, a continuación tendremos otras preguntas que son un poco más teóricas. La segunda, pues la séptima pregunta de esta entrevista es, ¿qué es una ciencia para usted? Vemos que se abre mucho debate alrededor de la educación acerca de si es una ciencia o no. ¿Qué es para usted una ciencia? Bueno, partiendo precisamente de la definición clara de ciencia, se conoce como un conjunto de conocimientos que están vinculados a un saber en particular. Entonces, eso se reconoce como una ciencia. Entonces, todos esos saberes van vinculados con un propósito afín. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué entiende o qué se entiende por educar? Bueno, educar consiste como tal en un proceso que no solamente se dan elementos de lenguaje, de matemáticas, sino viene a ser un proceso cultural, de valores, de formas de actuar, de cortesías. El proceso como tal de educar no solamente se viene a centrar en el marco de entregar un montón de saberes para que sepa escribir, para que sepa leer, sino viene a ser como tal la construcción del ser humano. Educar viene a ser la construcción de un ser en pro de la sociedad, en pro de aquellos que le rodean. Ok, bueno. Y partiendo de ese concepto de educar o de lo que se entiende por educar, ¿qué características cree que debe tener un docente o que debe poseer un buen docente? Bueno, yo creo que un buen docente debe siempre estar abierto al aprendizaje, debe estar constantemente abierto a aprender de su entorno, de los estudiantes, reconocer que el contexto de cada uno de los estudiantes es diferente, lo cual hace que su proceso de aprendizaje sea diferente. Asimismo, debe ser un docente que, o sea, puede ser que este concepto, este término, perdón, suene algo repetitivo, pero debe ser empático. Cuando nosotros no tenemos empatía, pues probablemente no vamos a reconocer las dificultades que tiene el otro, simplemente vamos a señalar que no tiene los ánimos, que ha decaído, que simplemente tiene pereza, que pues son frases que simplemente van a enfrascar a aquellos estudiantes que pueden tener problemas familiares, dificultades de otro tipo, que muchas veces no se atienden y que es lo que está impidiendo el proceso de un estudiante. Asimismo, un docente debe estar como tal abierto al cambio. Es decir, algunas prácticas y algunas metodologías no son muy adecuadas para un grado en particular. Es así que nosotros debemos estar abiertos al cambio y a la innovación. Yo creo que una de las formas más reales que nos hizo señalar de que la educación necesitaba un cambio y los docentes necesitábamos una transformación fue esta situación de la pandemia. El proceso de la educación creó la necesidad de que nosotros generáramos estrategias más vivaces y que pudiéramos como tal ponernos más en función del estudiante. Entonces, como tal, un docente debe ser empático, debe ser abierto y debe hacer ver que la equivocación, que el error solamente viene a ser un espacio para que nosotros corrijamos y reafirmemos nuestros saberes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, algo que quiero agregar de lo que usted nos comparte, pues señorita Juliana, es la importancia de la empatía, algo que se ha perdido a través del tiempo y que es cierto que muchos estudiantes se sienten enfrascados o un poco atrasados en sus procesos de aprendizaje porque no encuentran un ejemplo de ayuda o de amigo en sus profesores, en sus maestros, en sus docentes y ven que si se equivocan, ese error los va a marcar para siempre o los va a enfrascar en ese error o en ese momento de su vida y que no van a poder superarlo. Entonces, un docente definitivamente necesita mucha empatía con cada uno de sus estudiantes. Para continuar, tenemos la pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de la didáctica para usted? Bueno, yo creería que el objetivo de la didáctica es precisamente poder llegar a cabo aquellos propósitos y objetivos que se disponen en el marco de la educación. Es decir, poder llegar que el estudiante comprenda, asimile y pueda utilizar todos estos saberes en pro de su vida diaria. Porque decimos, bueno, pero ¿cómo va a utilizar el hecho de que pueda identificar un sustantivo, un verbo?
El hecho es que está identificando y esa habilidad, esa capacidad la puede poner en pro de su diario vivir, clasificar, observar, reconocer, distinguir. Son esas habilidades y capacidades que realmente nosotros estamos enseñando a fondo. También la idea es que esos aprendizajes, como ya estaba señalando, vengan a ser eficaces. Además de que se genere como tal una persona que sea integral, que pueda reconocer los diferentes saberes y aplicarlos en su diario vivir y nutrir precisamente ese vivir en el cual pues él se encuentra. Ok, claro que sí. Y bueno, al finalizar su clase, ¿qué es lo que espera de sus estudiantes? ¿Espera eh, que a través de esa didáctica haya alcanzado algún propósito, algún objetivo? ¿Qué espera de sus estudiantes? Bueno, el propósito es que puedan haber comprendido lo que allí se habló, la temática, que hayan podido como tal poder reconocer y poder comprender precisamente este saber. Un ejemplo, nosotros estamos viendo precisamente elementos teóricos del poema y ya vamos a ejercer como tal esos, a evidenciar ese proceso de aprendizaje. La forma de evidenciarlo no es que me diga que es un verso, que es una estrofa, sino que él pueda crearlo. Claro está, uno tiene el proceso de guiarlo, de acompañarlo, pero sobre todo que él pueda establecer una estructura básica en este proceso creativo. Entonces, el fin de cada una de las clases es que los estudiantes, sin importar su edad, puedan comprender lo que allí se habló y que se vea evidenciado en sus creaciones, en sus producciones y precisamente en futuros procesos evaluativos. Así es, ok. Bueno, ahora, la siguiente pregunta es una pregunta un poco debatible, quizá un poco polémica. Todos esperamos que al finalizar de nuestra clase, como usted lo acaba de decir, nuestros estudiantes sean capaces de reproducir desde su perspectiva, desde su pensamiento, con su creatividad, lo que nosotros acabamos de impartirle, la información que acabamos de compartir con ellos. Ahora, ¿considera que el sistema de educación en Colombia le permite ser didáctico y alcanzar esos objetivos? Bueno, tenemos que considerar dos factores y hay una división muy clara entre instituciones privadas e instituciones públicas. Uno de los factores en contra que tienen las instituciones públicas es la cantidad de estudiantes que puede haber en un salón de clase. Entonces, ahí es donde se presenta la dificultad. La cantidad de estudiantes para un solo profesor lo puede superar. ¿A qué me refiero? Bueno, 45, incluso hasta 50 estudiantes en un salón de clase, impide que el proceso como tal se lleve a cabo a plenitud, debido a que en muchos colegios la cantidad de tiempo que se establece para un momento de clase son 50, una hora, pero muchas veces estos procesos y cuando son tantos estudiantes se desvían para tratar de normalizar y de apaciguar precisamente las diferentes distracciones que pueden haber en el aula de clase. Entonces ahí ya se viene a considerar el manejo del grupo, todos estos factores que se tienen que tener en cuenta, lo que muchas veces entorpece los procesos didácticos que se quieren llegar a desarrollar. Sí se pueden llegar a desarrollar, pero es un trabajo que es arduo y es un compromiso que cada docente debe tomar. En su contraparte se encuentran los colegios, las instituciones privadas que vienen como tal a recibir estudiantes con aulas de clase con menos estudiantes, 20, 25, 29, 30, pero son estudiantes en los cuales vienen a hacerse procesos de normalización, por así decirlo, que son más llevaderos, se hace un proceso un poco más integral, puesto que se hace un seguimiento un poco más arduo, ya que pues no son 6 sextos, sino es 2 sextos, no son 3 onces, es un 11. Entonces yo creo que esa es la dificultad que en Colombia se presenta, que en las instituciones educativas públicas hay gran cantidad de estudiantes y pues cada docente no, lo supera e impiden este proceso didáctico. Claro, tiene razón. Otra dificultad muy evidente en la situación colombiana es que
tenemos niños en muy diferentes contextos sociales. Podemos ver que en algún colegio público, voy a hablar desde los colegios públicos, en algún colegio público estamos en zona citadina, en medio de la ciudad, todos los estudiantes poseen un elemento tecnológico, pero también podemos ver colegios en la zona rural del país en los que la escasez es mucha y hay muchos elementos que no se pueden utilizar. Entonces, ahí entra a hacerse más difícil el uso de muchos elementos didácticos, como usted ya lo nombraba. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser el proceso para estructurar la clase? Bueno, eso puede variar, ¿sí? Dependiendo también del contexto en el cual nos encontremos, dependiendo precisamente a la población que vayamos a llegar. Puede ser a través de algunos juegos, a través de... ¿Me escuchas? Sí. Creo que se calla. No, sí te escucho. ¿Julie? ¿Julie se cayó? Creo que ya. No importa, eso lo cortamos. Apagaste el micrófono, linda. No es que se apaga, o sea, apenas se cae, acá yo ¿Así? tengo para que se apague, porque uno no sabe, no se imagina qué tal que uno está diciendo, ay, maldito internet, y los otros entran. Esa sería yo. Espérame, querida. Espérame, te hago la pregunta otra vez. Ay, ¿dónde está? Listo, pues. Ok. Ok. Bueno, a continuación tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿cuál debe ser el proceso para estructurar nuestra clase? Bueno, hay una estructura básica que uno puede partir de ella. Uno puede ser la motivación, el desarrollo y la conclusión. Eso podría ser como tal una estructura base y pues la conclusión vendría a ser como tal la verificación del aprendizaje. Pero esto viene a depender mucho del contexto de la población a la cual nos vayamos a dirigir. Si voy a dirigirme a unos niños del grado primero, segundo, hasta tercero, entonces yo puedo partir de un juego en el cual pueda controlar como tal al grupo en general. Ya con un grado un poquito más grande, puedo partir con una actividad que vaya directamente asociada con lo que se está trabajando, por ejemplo, hacer preguntas de lo que se trabajó en la anterior clase, cómo podemos relacionar esto, y ellos van precisamente identificando y ahí uno hace un doble proceso, está identificando precisamente si se está reconociendo lo que se trabajó en la clase anterior. Y esos procesos dependen precisamente de la población. Ya en bachillerato lo podemos hacer a través de videos para que ellos reconozcan. Podemos hacer esa primera actividad, la podemos hacer una motivación de diferente índole, ya sea de juegos o ya sea como tal una identificación de los componentes trabajados en clase. Ya luego se viene a establecer, a insertar nuevos elementos para profundizar en dicha temática que se está desarrollando y por último se hace la verificación de aprendizaje. Yo quiero aclarar que la verificación de aprendizaje no siempre va a ser un proceso netamente evaluativo como nosotros lo establecemos. Algo que yo trato de hacer en el aula de clase es ver que la evaluación no es un proceso para que el estudiante le vaya mal, sino al contrario, es un proceso en el cual vamos a ver cuáles elementos debemos perfeccionar para que más adelante podamos tener como tal claridad completa de lo que se está trabajando en clase.
Entonces, estos procesos de verificación se pueden hacer por un juego, a través de ciertas preguntas de lo que se habló, a través de una creación literaria, a través de adivinanzas, múltiples formas en las cuales se pueden hacer los procesos de evaluativos, en los cuales pues los estudiantes no sientan de que si se equivocan, pues van a perder, sino que ellos puedan identificar que el proceso evaluativo puede ser muy diverso y sobre todo es para fortalecer los saberes. Claro, hay múltiples formas de estructurar nuestra clase. Y bueno, ¿de qué forma puede el docente mantener el entusiasmo al dar sus clases sin caer en la rutina o en el aburrimiento? Es algo que es difícil. Encontramos muchos profesores que se encuentran aburridos o desinteresados de dar sus clases. Yo creo que esa es la base fundamental. Primero, para que no caigamos en esa rutina, en ese aburrimiento, nosotros no debemos tener esa postura ante nuestra clase. Nosotros no debemos tener como todos esos elementos negativos en los cuales decimos, pero ustedes siempre lo hacen mal, ustedes no pueden, esfuércense. O sea, ese tipo de frases negativas vienen a ser completamente abrumadoras para la clase, lo cual viene a indisponer completamente al estudiante. Y debemos ser nosotros un poco conscientes. Yo creo que todos nosotros hemos sido estudiantes en colegio, en una universidad, y cuando un docente nos entregaba dichos comentarios, de una vez nos cerrábamos. Era algo instantáneo. Por ende, nosotros debemos dar de lo que debemos recibir. Sí, suena una frase cliché, pero es verdad. Cuando los estudiantes ven en nosotros que estamos interesados en que aprendan, van a desear aprender. Claro, hay casos en los cuales que son más complicados, pero nosotros debemos tomarnos el tiempo para tener un poco de acercamiento con el estudiante y reconocer ese contexto, esa situación que está viviendo. Yo creo que algo fundamental para que no se caiga como tal en el aburrimiento es mostrar interés. Es un docente que se encuentre interesado en que no está ahí por entregar un saber, sino porque está construyendo una persona, en ese ser, está construyendo algo para un futuro. Entonces, es precisamente entrar en ese marco de que se está sembrando algo para recogerlo, no para uno mismo, no para el ego del docente, sino para una sociedad que mejore cada día. Así es, empezar desde nosotros mismos, cambiando nuestra propia pensamiento, nuestro propio pensamiento. Bueno, y para finalizar nuestra entrevista tenemos la última pregunta que dice así: ¿cómo cambiar el modelo educativo para el verdadero aprendizaje de cada estudiante en materias importantes para la vida como finanzas, deporte, arte, música, alimentación, entre otras? Estas materias vemos que no en todos los colegios se trata y no se ubican en una posición de importancia dentro del modelo educativo actualmente. Bueno, yo creo que debemos arrancar de que la educación debe servir para la vida. Por eso muchos estudiantes, bueno, pero ¿de qué me va a servir identificar esto? ¿De qué me va a servir que yo sepa despejar ecuaciones? Los elementos de la educación deben servir como tal para la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, en algunos casos, muchos docentes e instituciones siguen enmarcados en la educación tradicional, en donde se le da más valor a ciertas áreas del saber y se desprecian otras, sin tener en cuenta de que pues las inteligencias son muy variadas, no solamente, no porque una persona no sea hábil de manera cuantitativa en las matemáticas o que no sea muy idóneo para las letras, significa que no tenga las suficientes habilidades y herramientas para enfrentar la vida, porque las capacidades en la vida real no solamente se basan en eso, viene a ser precisamente en otros ámbitos que son importantes y que desgraciadamente se han completamente aislado de la realidad del estudiante. Entonces, es importante que se reconozcan estos elementos ahora, precisamente en el proceso de modificación que se debe estar realizando, no solamente en las instituciones, sino de forma individual cada uno de los docentes.
Y la manera precisamente es que nosotros quitemos precisamente esos paradigmas que se han establecido, como no, eso no es importante, las artes no son importantes, eso se concentre solamente en hacer esto bien, no importa que las otras asignaturas no las tenga tan elevadas en su calificación, sino nosotros mismos desde el aula de clase tenemos un gran poder y una gran responsabilidad, porque muchas veces precisamente decían algunos estudiantes, bueno, yo fui un tiempo a terapia, entonces, pero a terapia, ¿por qué? Entonces, es ahí donde aparece eso. Es importante que nosotros no solamente aprendamos a resolver diferentes elementos matemáticos, a leer, a identificar tipos de preguntas, sino que nosotros también tengamos una madurez en nuestra emocionalidad. Entonces, teniendo en cuenta y desde el aula de clase podemos identificar mencionar e identificar que todos esos procesos son fundamentales. Entonces, cuando hacemos nosotros que cada una de las actividades sean para reforzar habilidades y capacidades como la identificación, la observación, la clasificación, la diferenciación, creamos estudiantes en los cuales que cuando lleguen, cuando se entreguen completamente a la sociedad, a la realidad, puedan identificar qué elementos son a favor, puedan distinguir que, digamos, en una dieta, qué alimentos son mejores para ellos. Además de estos procesos, acompañarlos con diferentes actividades escolares en las cuales se evidencien la necesidad de tener un buen manejo económico a través de las matemáticas, a través de diferentes textos literarios, y eso viene a fortalecer precisamente esa persona para su futuro, identificando que cada uno de los saberes vienen a construir una mejor persona. Claro. Bueno, señorita Juliana Díaz, muchísimas gracias por cada uno de sus pensamientos y de sus reflexiones acerca de cada una de estas 15 preguntas. Bueno, así damos por concluida nuestra reflexión acerca de la didáctica dentro de la educación, un poco en vista general y además de eso en vista específica a nivel colombiano también, porque hubieron algunas preguntas en las que revisamos el aspecto colombiano actual. Entonces, agradecemos de verdad a la señorita Juliana por su presencia, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por cada una de sus respuestas y por compartir con nosotros una reflexión acerca de la didáctica y la importancia de la didáctica. De verdad le agradecemos mucho y bueno, no sé si quiera decir algo de despedida. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por esta hermosa oportunidad. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vernos y escucharnos el día de hoy. Así culminamos nuestra entrevista y agradecemos a todos que tengan todos un excelente día. Adiós.